Por favor, demos la bienvenida al senador Chris Murphy de Connecticut. Muchísimas gracias. Gracias. Hay días en las que ojalá no hubiera estado ahí, momentos en que trato de olvidar las cosas que vi y escuché esa mañana impresionante en la estación de bomberos en Sandy Hook, Connecticut. Ese pesar que viene con perder un hijo a la violencia de armas de fuego es inimaginable. Solo los que han vivido por eso lo conocen. 20 niños de primer grado y sus maestros viven con eso cada minuto, cada día. En el país es increíble, 90 familias se unen con ellos. Mi hijo mayor es de la misma edad de los de Sandy Hook. Él acaba de terminar el primer grado. Mi esposa y yo somos de la misma edad que esos padres. Y tengo enojado porque en 3 años desde Sandy Hook, 3 años de tanta sangre en nuestras calles, y el Congreso ha hecho absolutamente nada para esos masacres. Es un coraje que nunca he tenido antes. Eso me llevó al piso del Senado de Estados Unidos por 15 horas para exigir el cambio. Y estoy aquí hoy porque yo quiero un presidente que comparte ese mismo coraje, que quieren cerrar ese 90% de esas brechas, que un terrorista sospechado puede entrar a una tienda de armas y salir con un arma semiautomático estilo militar, y seguro que le dijeron a Hillary Clinton que no valía el riesgo político, pero ella se mantuvo firme. Ella se defendió ante la NRA y tiene la promesa de quitarle a Washington del lobby de armas de fuego. Y Donald Trump, cuando ve la violencia de armas de fuego devastador en nuestras comunidades, él lo ve como otra oportunidad para convencerle a los Estados Unidos que deben temerles el uno al otro. Otra oportunidad para trabajar para los del cabildeo de las armas de fuego. Muchos estadounidenses quieren que muchas de estas armas no caigan a las manos malévolas. Él dice que va a quitar las protecciones que ya tenemos si es elegido, y dice para el final de su primer día va a exigir que cada escuela de Estados Unidos permita en sus aulas armas de fuego. Piensen en eso por un momento, de todo lo que podría haber prometido el primer día en la presidencia. Él quería menos revisiones de compra de armas y poner armas de fuego en las escuelas primarias. Es un destino que no podemos aceptar. No tenemos que sentirnos abandonados de los masacres, porque saben que nosotros podemos cambiar esto. Las políticas inteligentes como las revisiones de antecedentes pueden hacer más seguros este país. Yo estuve en el piso del Senado de Estados Unidos por 12 horas, 15 horas, porque ya basta de niños muriéndose en nuestras áreas y masacres en nuestras calles. Ya basta de nuestros oficiales de policía con emboscadas y atacados cuando están fungiendo. Y ya basta, señores, es momento quitarle a Washington de los del cabildeo de armas de fuego. Y yo sé exactamente cómo hacerlo. Quiero que ustedes comiencen al mandar la palabra leyes a 47246
y van a ser activistas ustedes de reforma de armas de fuego y van a elegir a Hillary Clinton como la siguiente presidenta de Estados Unidos porque es líder de empatía y con el valor